Sofía tenía 34 años, pero el dolor la había envejecido. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban una tristeza profunda, como si cada día pesara más que el anterior. Había perdido a su hija Luna hacía 6 meses y el silencio de su casa era insoportable. Cada rincón parecía guardar un eco de risas pasadas, y el vacío se hacía más grande con cada amanecer. Decidió mudarse a un departamento antiguo en el centro, buscando escapar de los recuerdos que la perseguían en cada objeto, en cada aroma familiar. El cambio era su única esperanza de encontrar algo de paz. El lugar era sombrío, pero Sofía se sintió extrañamente cómoda en su melancolía. La penumbra del nuevo hogar parecía abrazarla, permitiéndole llorar sin ser vista, sin tener que fingir fortaleza. El día de la mudanza, cada objeto le recordaba a Luna. El dolor era una ola constante. Los juguetes, la ropa pequeña, hasta los dibujos en papeles arrugados, todo era un recordatorio de lo que había perdido. Sola, se acurrucó en el sofá, incapaz de dormir, preguntándose si realmente podía dejar atrás el pasado. El silencio era tan denso que parecía tener peso propio, llenando cada rincón de la habitación. El edificio crujía con el viento y Sofía sintió un escalofrío. Su soledad estaba a punto de ser interrumpida. Por primera vez, el miedo y la esperanza se mezclaron en su pecho, como si algo estuviera a punto de cambiar. Así comenzaba su nueva vida, marcada por la ausencia y el peso del silencio, pero también por la posibilidad de encontrar, en medio de la oscuridad, una razón para seguir adelante. La dueña del departamento, Elvira, era una anciana de mirada penetrante. Al entregar las llaves, le advirtió: si escuchas a una niña llorando en el pasillo, no abras la puerta. Nunca. Sofía, sumida en su dolor, desestimó la advertencia como una excentricidad. ¿Qué podía ser más aterrador que su propia realidad? Esa noche, mientras intentaba dormir, las palabras de Elvira regresaron a su mente. Se rió para sí misma, pensando que nada podía asustarla más que su pérdida. Afuera, en el pasillo, algo esperaba. La advertencia era la única barrera entre Sofía y el horror. La primera noche, Sofía fue despertada por el llanto de una niña al otro lado de la puerta. El sonido era tan real, tan desgarrador, que por un instante pensó que todo había sido una pesadilla, y que Luna seguía allí, al otro lado, esperando ser consolada. El sonido era idéntico al de Luna. El instinto maternal la impulsó a acercarse, aunque cada paso la llenaba de dudas y temor. El pasillo parecía alargarse, y el silencio entre sollozos era aún más inquietante. Una voz temblorosa susurró: «Mamá, ¿dónde estás?», como si la distancia entre ambas fuera infinita, como si la niña estuviera perdida en un lugar al que Sofía no podía llegar. Sofía no abrió la puerta, paralizada por el miedo y la esperanza. El corazón le latía con fuerza, y la duda la consumía. ¿Era realmente Luna, o algo más acechaba en la oscuridad? Al amanecer, encontró pequeñas huellas de pies descalzos en el polvo frente a su puerta. Las marcas eran inconfundibles, como si una niña hubiera caminado durante la noche, buscando refugio. El llanto regresó cada noche, siempre a la misma hora, siempre la voz de su hija. La rutina se volvió una tortura, y el tiempo parecía detenerse en ese instante de terror nocturno. Sofía dejó de dormir, luchando contra el impulso de abrir. El insomnio la desgastaba, y la ansiedad crecía con cada noche que pasaba. Objetos cambiaban de lugar, y un dibujo de Luna apareció sobre su almohada. Era un mensaje silencioso, una presencia que se negaba a desaparecer. El terror se instaló en su vida, convirtiendo su nuevo hogar en una prisión. Cada rincón parecía observarla, cada sombra ocultaba un secreto. La frontera entre el dolor y lo sobrenatural se desdibujaba, y Sofía ya no sabía si luchaba contra su propia mente o contra algo que venía del más allá. El terror crecía cada noche. Mensajes aparecían en el espejo. «Abre la puerta». La televisión se encendía sola.
Susurros llamaban a Sofía por su nombre. Su salud mental se deterioraba. Evitaba a todos, consumida por el miedo y la esperanza. El llanto nocturno se volvía más desesperado. «Mamá, tengo frío. Por favor, ábreme». Sofía se debatía entre huir o enfrentar lo que la atormentaba. El apartamento, antes refugio, era ahora su celda. La voz de su hija la empujaba hacia una decisión imposible. La última noche, Sofía, agotada y con el corazón latiendo con fuerza, decidió finalmente abrir la puerta prohibida. El silencio era tan denso que parecía envolverla, y cada sombra en el pasillo parecía moverse con vida propia. El llanto la llamó una vez más, un sonido desgarrador y familiar, y ella, vencida por la desesperación y el miedo, giró el pomo con una mano temblorosa, sintiendo el frío del metal atravesar su piel. En el pasillo, una niña con el vestido de luna la esperaba inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ese encuentro. La luz tenue apenas iluminaba su figura, pero Sofía reconoció el vestido de inmediato. «Mamá», susurró la niña, pero su voz era hueca y su rostro una pesadilla. Cuencas vacías, sonrisa antinatural y una presencia helada que llenó el aire. No era la hija que Sofía recordaba, sino una sombra de algo mucho más oscuro. Sofía comprendió, en un instante de terror absoluto, que no era su hija, sino algo antiguo y hambriento que había estado esperando. Todo se volvió negro, como si la oscuridad la devorara por completo. Días después, Elvira entró al apartamento vacío. No había rastro de Sofía, ni señales de lucha, solo un silencio inquietante y el eco de lo que había ocurrido. En un armario, una nueva muñeca de porcelana apareció en la colección de Elvira, con una etiqueta cuidadosamente escrita, Sofía. Su expresión parecía casi humana, como si guardara un secreto en su interior. ¿Cuántas almas más se necesitan para saciar el hambre de lo que llora en la noche? Nadie lo sabe. Fin.